vamos a llamarlo, desgaje de los 130 diputados en un porcentaje que pueda ser equivalente a este tipo de escaños, ya que por eso, como hay legitimidad, entonces ellos entrarían en posición de esa fuerza y de esa fuerza que no ha sido organizada, pero que producto del descontento de la gente podría ser una alternativa quizás de mayor apertura y proposición democrática como tal, apoyándonos en la figura de aquello que alguna vez se dijo como democracia participativa y ya no solamente democracia representativa como tal. Esto lo pongo como una especie de propuesta y de criterio para romper un poco esto de las elecciones pasadas se han dado sobradamente sobre el 78% de los votos como tal. De ahí se ha generalizado al 100% y de ahí se han sacado las diputaciones y las senaturías como tal. Eso por un lado, como una propuesta. Luego les voy a ceder el micrófono para ver qué tan posible podría ser este tipo de figuras que, bueno, en el transcurso de la semana fuimos pensando y fuimos diseñando para ver cómo es que se podría sacar algo de limpio de todo este chengo que han sido estas últimas elecciones. Otro caso es el que se presenta en las particularidades de cada una de nuestros estados, vamos a llamarlos latinoamericanos, en el sentido de que esta figura de la introducción primero del régimen democrático, que bueno, no estamos en contra, pero siempre somos críticos a que podría perfeccionarse, y aquí viene diríamos, la diferencia en que cada uno desde las particularidades de cada estado. A lo que se va es que lamentablemente se ha implementado como una especie de receta en sentido, vamos a llamarlo nomenclaturesco, en sentido mecánico solamente, esto de la democracia como tal. Incluso el cambio, y hay que decirlo de frente, el cambio de nombre que ha recibido de democracia representativa a democracia participativa no ha tenido mayor figura, no ha tenido mayor pujanza ni fuerza de proposición en lo que va de las gestiones del MAS. Uno entendería entonces que este tipo de profundización en la democracia tiene que ver también con una estrategia que no necesariamente implica lo que son los intereses estatales como tal, sino que producto de la historia pasada, la historia del siglo XX, y estoy hablando en particular de los regímenes dictatoriales, el Plan Cóndor y demás que fueron impuestos en cada una de las repúblicas latinoamericanas, sudamericanas y de todo el orbe, que producto de la Guerra Fría, producto de las pujas entre lo que fue el Estado capitalista y lo que fue el régimen comunista soviético, se trataban de, por un poco que más, repartir estos espacios, repartirse estas periferias. En este sentido, entonces, lo que cuando se introdujo este tipo de la segunda vuelta como tal, trataría un poco de dirimir este tipo de asperezas, este tipo de fragmentos que todavía quedaban a la entrada del siglo XXI como tal. Producto de estos, se trataba entonces de alguna manera de ir limando aquellas fisuras que hacían que el voto se disperse demasiado y bueno, por un lado se indicaba de que era estratégicamente bueno que el voto se divida y mejor si hubieran 10, 20 fórmulas dentro de un parlamento para que pueda ser democráticamente pues lo más representable, por un lado, pero por el otro nos jalaban a una segunda vuelta o a una segunda elección en la que el problema posiblemente es tratar de hacer notar que este tipo de introducciones fue una especie de estrategia, incluso que va en contra de legitimidades que en últimas con la figura de la segunda vuelta se nos estaría planteando como un premio consuelo, ya que nadie ha llegado a dirimir en una mayoría y a eso incluso agregarle la inmadurez que desde la vista eurocéntrica tienen nuestros estados, pues hay que darles una segunda chance a modo de
lo que sería este tipo de segunda vuelta como tal, como una especie de recomponer y en últimas dar legitimidad a un electo presidente como tal. Sin embargo, por lo menos en el caso boliviano, la figura es que esto no va a solucionar en gran parte el problema que tenemos y que se nos viene. Todos sabemos que para lo que va a ser las figuras del año, los años venideros que se nos vienen, pues el problema posiblemente se vaya no a agudizar, pero no va a acabar. Y eso significa que va a haber todavía carencias, producto de también los movimientos geopolíticos que ocurran a nivel internacional y a nivel regional. Esto también implica, más allá del gobierno que entre, pues una especie también de influencia negativa, podríamos llamarlo, dentro del espectro boliviano como tal, por lo que podríamos acabar esta parte indicando de que el gobierno que venga, sea ya de Tuto Quiroga o de Rodrigo Paz, podría entenderse como una especie de gobierno de transición o, por el otro lado, la otra hipótesis, un gobierno de la incertidumbre, en el que, por último, podría verse que o por último, estamos resignando ciertos tipos o ciertos proyectos de futuro, pero por el otro podría entenderse también que es una oportunidad, más allá de las crisis y todo lo que se nos venga, una oportunidad para comenzar a perfilar nuevos proyectos que ya desde de entrada deberíamos estar comenzando a construir y debatir, no solamente en los ámbitos académicos o solamente del orbe politológico, que esto diríamos es como, para ellos es como simplemente un mero trabajo, sino con aquellos organismos o figuras vivas de la realidad boliviana, hablamos de las partes populares en los que de verdad se podría escuchar y por qué no comenzar a generar una propuesta que de verdad pueda superar todo lo que ha sido incluso aquellos logros reconocidos por parte del Estado plurinacional. Entonces, concluiría con esto, la propuesta tiene dos aristas. Por un lado, un ámbito de incertidumbre en el que incluso podríamos pensar en un escenario del sálvese quien pueda, en el que no ha, en el que está todavía vigente la posibilidad de la escisión o la figura de la balcanización del Estado plurinacional, pasando por el cambio de nombre y el retorno a la República, como también podría estar perfilado lo que es una recomposición de aquello que se ha llamado en sus mejores días el movimiento popular o plurinacional. Desde estas vistas, entonces, el trabajo que se tiene desde el orbe filosófico, político, geopolítico y otras ramas es bastante enorme. El reto es bastante mayor, pero no se conforma solamente con la posición que la vieja y ortodoxa, y vamos a llamarla de una vez rancia izquierda, anuncia como un retorno a las bases, una especie de recomposición, una especie de simplemente reconfiguración de las cosas para tomar nuevas banderas, como si se tratara esto de una especie de juego mundial que pasa cada 5 años en el que se están jugando de verdad muchas de las oportunidades e incluso podríamos decir las esperanzas y las vidas de los bolivianos. Entonces no es un tema de menor alcance, sino está en juego la vida del país como tal. Con esto daría por cerrada esta parte de la exposición y cederíamos la palabra a algunas de sus observaciones, preguntas o comentarios. Adrián, adelante. Sí, buenas tardes buenas noches allá en Bolivia. Heinz, buenas tardes. Heinz en los controles técnicos. Y ahora sí que estaba pensando, como me has preguntado que si hay segunda vuelta aquí en México y no hay porque apenas comenzó la democracia en el 2018. Y comenzó porque, bueno, entonces pues me puse un poquito a investigar aquí con la IA
el porcentaje de éxito de las segundas vueltas o balotajes también le llaman, y es bajo, tiene un porcentaje de éxito del 40% en lo que es nuestro continente. Entonces, si hay un pronóstico, si hay cielos ahí nublados, y estaba pensando porque resulta, bueno, para mí, ahora sí que me rasqué la cabeza de por qué no se pudieron poner de acuerdo los sectores del Estado plurinacional, pues para englobarlos, por qué tuvieron posiciones encontradas y pues no me lo terminé de explicar y la verdad es que tampoco investigué, ¿no? A fondo, pero sí me llamó la atención que el doctor Jalife, Alfredo Jalife, un geopolítico mexicano libanés, él dice que habló con las dos partes y no pudo arreglar nada. Eh, o los escuchó, ¿no? Y no, pues entonces de repente se me prendió el foco y yo creo que aquí hay, no es que no hayan querido ponerse de acuerdo, bueno, es mi opinión, mi hipótesis, y es un poquito inspirada en Daniel Stulin. Él habla acerca de los chantajes. Entonces, ¿cómo sabemos que no estaban chantajeados las dos partes? O sea, como quien dice, los agarraron de la cola, ¿no? Y pues ni modo, tuvieron que ceder o era abrir pues abrirles el expediente. Entonces, en un momento dado, pues fue mejor, esa es mi hipótesis, pues fingir que estaban divididos en la forma, pues por lo que comento, porque sí me parece totalmente, bueno, no nada más, a mí he visto muchos videos de sectores progresistas del planeta en habla española y pues no logran entender por qué esta falta de entendimiento y este suicidio. Y yo dije, bueno, pues es que cuando hay algo, como decía Obrador, cuando suena ilógico, suena metálico, y aquí creo que hubo un chantaje. Entonces, sí, ¿qué es lo que sí es claro? Pues, para no estar especulando, que sí ganaron sectores que tienen detrás intereses, pues 100% de extranjia, ¿no? Extranjia, como decía Jodorowsky. Eso sí es definitivo. Tanto de extranjia interna, que tiene 500 años, como la extranjia de ahorita de moda del momento. Este, entonces, ese sería lo que quisiera, pues, comentar, ¿no? Quizás es una locura, pero bueno, es cuanto. Bueno, Adrián, gracias por la intervención. Y aquí también viendo un poco el panorama hacia nivel latinoamericano, Bolivia no ha sido el último caso, sino más bien podríamos decir que Bolivia está siguiendo la tendencia que se ha dado en casos del Perú, Chile, Colombia, Argentina en esta última. Si no me equivoco, el caso de Lula también en Brasil, parte de eso. Si no me equivoco, el único que salió en primera, no, incluso en Uruguay creo que salieron igual en segunda vuelta. El único que entonces habría salido así de manera legítima, vamos a decir, más allá de que haya siempre esta posición todavía no comprobada del famoso fraude en Venezuela, habría sido Maduro. Más allá de eso, sin embargo, hay pues entonces Bolivia estaría obedeciendo a esta tendencia de la segunda vuelta como tal, pero que, como se ha visto sobre los ejemplos de los países vecinos, no tiene mucho asidero, es decir, no hay un conformismo, sino más bien eso ya deja el antecedente para una incógnita y una posible, vamos a llamarla, ruptura de mandato
un anuncio en los posteriores años a la asunción de la presidencia. Hay una base ilegítima, por eso que la figura de la segunda vuelta no acaba de cuadrar. Por lo